Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Ya está en el estudio, ha llegado el más esperado de este martes, porque lo estábamos presentando. Queremos saber de este reportaje recién salido del horno. Cuotas van, cuotas vienes, ya lo diría más que música. ¿Conocen esa canción? Cuotas compras. A ver, bueno, cuotas van, cuotas vienen. Vamos a preguntarle quién ahora es el nuevo integrante de esta mafia cuotera, a nuestro querido Nicolás Sepúlveda de Reportea. Un aplauso para él. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Buen look. Bien también, muchas gracias. New look. Pasé por, Dani, un error, pero bueno. No, ¿sabes qué ¿cómo pasa? un error? O sea, yo dije, Que me traté de cortar yo y no supe. Ah. Y tuve que... Pero te queda súper bien. ¿Queda bien? Sí, súper bien. Mira tú, mira tú. entremos en materia rápidamente. Entremos en materia. Una Sí. serie de testimonios, correos electrónicos y comprobantes de pago revelados por reportea.cl encendieron una grave denuncia en la municipalidad de La Pintana. 4 funcionarios acusan que durante años desde el entorno de la alcaldesa Claudia Pizarro, militante demócrata cristiana, se les habría exigido entregar parte de sus sueldos para financiar campañas políticas, actividades territoriales e incluso viajes de la autoridad bajo un sistema de cuotas que, de acuerdo a los denunciantes, operaba con presión interna y temor a represalia. El reportaje ya está disponible en reportea.cl y lo vamos a conversar a fondo con Nicolás Sepúlveda, que ya lo presentamos, Nicolás Sepúlveda Gambi, director de este espacio y que nos cuenta esta historia escrita por Claudia Ávila Bravo. Sí, un reportaje de la Claudia Ávila. El tema de la cobro de cuotas en política volvió a la palestra luego un reportaje de Tele 13 que reveló que existe una investigación en Fiscalía sobre la actual senadora Camila Flores, ¿cierto? De Renovación Nacional, porque funcionarios que trabajan con ella acusaban que ella les cortaba la cola, en términos coloquiales, del sueldo, ¿no? Entonces les decía, te contrato por esta plata, que eso lo paga el Congreso, pero tú me depositas todos los meses, me devuelves cierta cantidad de esa plata. Eso, y ahí volvió el tema a la discusión pública. Este es un tema que ha estado otras veces. Los que tienen más años se acordarán que hace más de 10 años atrás también en el Congreso hubo una mega investigación por esta práctica de cobrarle una parte de su sueldo a los funcionarios públicos por parte de varios diputados. En ese contexto nosotros empezamos a investigar lo que pasaba en la municipalidad de La Pintana, nos llegaron varios testimonios y también hay una causa judicial ahí, porque hay funcionarios que acusan que desde el entorno de la alcaldesa les cobran dinero y que ellos no saben para qué es ese dinero, ¿no? Algunos nos dicen es para financiar campañas políticas, las de la reelección de la alcaldesa, etcétera, y otros nos dicen que también les piden dinero para viajes que hace la señora Claudia Pizarro al extranjero. En concreto hay una querella que se presentó hace pocas semanas. Claudio Espinosa, el exdirector, él es periodista, exdirector de la Corporación Cultural de la Comuna, acusa que cuando llevaba pocas semanas en su cargo, lo llama el jefe de gabinete de la alcaldesa y le pide una cuota de 200.000 pesos para un viaje de la alcaldesa que tenía que hacer a Alemania. Dice que él depositó, nosotros tenemos una copia de esa transferencia bancaria, la pusimos ahí en el reportaje, pero él luego señala que nunca se transparentó para qué se ocupó ese dinero. Dice que ese mismo dinero, esos 200 lucas, se le pidieron a varios, 6 o 7 directores, cargos directivos de la municipalidad, pero que después él se enteró, por ejemplo, que ese viaje a Alemania, que efectivamente ocurrió de la alcaldesa, a un foro internacional de transportes, fue financiado por la OCDE, digamos. Entonces él decía, no me explico entonces por qué nos pidieron a nosotros dinero, Y ¿no? aunque no hubiese sido financiado por la OCDE, tampoco corresponde que un funcionario le pague de su sueldo un viaje a la alcaldesa, ¿no? No está en la norma. ¿Cachai? Aunque no hubiese sido financiado. Es como que el dueño de turno les dijera, oye, voy a viajar a A España, Italia. No, pero a mí me háganme una recorta- vaca. A mí, yo insisto, voy a transparentar acá cuando llegue. Mira, justo voy a estar con Nicolás y Sebastián. ¿Por qué me recortaron una colita el mes pasado? Y justo Nicolás vuelve de Italia. No te recortamos nada, Y Sebastián María Fernanda se del va de vacaciones, no sé. Pero, Nico, tú dices que esto es una práctica conocida, digamos. Es más vieja que el hilo negro, se podría decir. ¿Y por qué ahora está saliendo a flote otra vez, digamos, por lo de Camila Flores? Me imagino que hay muchos más casos que van a ir saliendo. Lo de La Pintana, claro, sale luego de lo de Camila Flores, específicamente porque Claudio Espinosa, este exdirector de la Corporación Cultural, presenta una querella. Pero también nosotros aquí, bueno,
empezamos a investigar y recogimos muchos más testimonios, ¿no? Hay la ex coordinadora de comunicación del Departamento de Educación, dice que en 2020 también a ella le pedían cuotas para financiar la campaña de la alcaldesa, y otros ex directivos y ex jefes, personas que ocuparon jefatura en la municipalidad, nos entregaron su testimonio, nos pidieron resguardo de su identidad, y coinciden en lo mismo. Dicen que hace años que les piden plata para financiar campañas de todo tipo, y que si no se negaban a entregar parte de su sueldo en esas cuotas, entraban como una lista negra, ¿no? Dicen que había como un miedo a no participar en las campañas, a no colaborar, a no pagar las cuotas que se les pedían, ¿no? Ahí estamos viendo el depósito que hizo el director de la Corporación Cultural de La Pintana, el ex director, cuando dice que el jefe de gabinete de la alcaldesa le pidió estas 200.000 pesos para financiar el viaje a Alemania de Claudia Pizarro. Oye, Nico, bueno, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Uno Obvio. dice, cae de cajón, si a mí, Fernanda Toledo, me piden la cuota Copano, yo voy a pegarle el grito en el cielo, digamos, voy a cuestionarlo, a no ser que uno crea que va a haber represalias como esta lista negra. ¿Tú tienes más o menos información en qué consistiría esta lista negra o qué tipo de consecuencias podrían darse si algún funcionario se negara a pagar esta cuota Flores o Pizarro? La información que tenemos arriba de la mesa es la que recopiló la periodista Claudia Ávila, perdón, que conversó con todo, que hizo todo el reporteo y conversó con muchos funcionarios de la municipalidad. Y ellos hablan de esta lista negra porque dicen que había un cierto temor al carácter de la alcaldesa, acusan que hay como un trato duro. Ahí nosotros tuvimos precaución en eso, porque eso siempre es subjetivo, ¿no? Que cuando alguien dice, no, esta persona tiene un maltrato, bueno, hay que ver si era por ambos lados, digamos. Pero dicen que, claro, en el tema de los ascensos, por ejemplo, en la municipalidad eso es muy discrecional y tiene que ver con las confianzas políticas, ¿no? ¿Quién ponen de director en un cargo en el municipio? ¿Cómo se tramitan las plantas? Mejores sueldos, etcétera, tiene que ver en general con confianzas políticas, con quién está remando hacia la misma orientación que quiere el líder, el alcalde o el parlamentario, ¿no? Entonces decían, claro, que si ellos no participaban en las campañas y no entregaban estos recursos, caían en esta lista negra y que podía significar salir de la municipalidad. Nos dicen también que el entorno cercano de la alcaldesa ha cambiado muchas veces, ¿no? Ella lleva ya 3 periodos, este es su tercer periodo como alcaldesa de La Pintana, es ya una figura nacional del Partido de la Democracia Cristiana, es un liderazgo importante, y varias veces ha cambiado su jefe de gabinete, su jefe de comunicación, el entorno. Entonces los funcionarios también apuntaban a eso, ¿no? Decían, bueno, la señora tiene un carácter complejo, entonces si uno no hacía lo que ellos pedían, el entorno de la alcaldesa, bueno, era fácil salir de ese trabajo, ¿no? Perder la pega, en el fondo, ese era el miedo. Es sorprendente que aparezca Claudia Pizarro en la palestra porque ella, Sí. bueno, lleva 3 periodos en el cargo. Ella, cuando apareció primero como concejala, luego como autoridad municipal, lanzó una dura ofensiva contra el alcalde en ese entonces de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, Exacto. investigado por sus vínculos con narcotráfico. Y esta es la primera vez, no sé si recuerdan alguna otra, en que ella se ve envuelta en algún caso de corrupción, porque la imagen que tenía y una alcaldesa siempre bien valorada tanto por los oficialismos y las oposiciones Sí, de distintos y gobiernos. el mundo empresarial por líderes extranjeros. Hay mandatarios, por ejemplo, dirigentes de Francia, cuando han venido a Chile, van a La Pintana y financian proyectos. El rey de Bélgica, etcétera, ¿no? La alcaldesa ha sabido construir un liderazgo muy influyente y que cae bien en muchos Y sectores, que en general es ¿no? bien evaluado. O sea, Sí. primero los mismos electores le han dado su respaldo ya en 2 ocasiones, desde el Partido Comunista hasta la UDI. Yo he escuchado palabras de buena crianza y Sí. apoyo a su gestión en general. Entonces, sorprende porque parecía una figura intachable Intachable. hasta ahora. Es que yo creo ahí separaría. Una cosa es que ella sea una muy buena dirigente política y que hable también desde el sentido común. Eso es reconocido transversalmente, ¿no? Toda la gente dice, bueno, una mujer, una líder política importantísima, muy inteligente, que escapa también, y esto es relevante, al canon de origen social del resto, en general, la dirigencia política, ¿no? Claudia Pizarro no viene de una familia de élite, no estudió en colegios privados donde estudia el 1% como la mayoría de los dirigentes políticos de derecha e izquierda en Chile, ¿no? Eso siempre llama la atención y habla desde el sentido común y representa el sentir de sectores populares, y eso, por supuesto, lo reconoce transversalmente todo el mundo. En este caso puntual, también hay que decir, y nosotros lo decimos en el reportaje, este no es un caso único, no es una excepción, ¿no? Hay una forma en cómo se ejerce el liderazgo político en las municipalidades en Chile, que hay como una receta, que es antigua, y que tiene que ver con esto: pasar la gorra,
cobrar estas cuotas, porque además los cargos de confianza en la municipalidad, como decíamos, son designados por quien encabeza el municipio. Por tanto, es muy fácil, ahí se concentra mucho poder. Si tú no haces lo que yo te digo, te quedas sin pega, ¿no? Es fácil. Y el problema es que como una práctica fuera de norma, es decir, ilegal, esto de pedirle a alguien que me pase una parte de su sueldo, con la presión implícita de que si no pierde la pega, como eso es ilegal, no hay nadie que controle también qué se hace con esa plata. Entonces, nosotros hablamos con algunas personas que tienen experiencia en control de municipios en la región metropolitana y nos decían, pero esto es normal, si esto así se hace política, digamos. Casi como hoy le están poniendo color. Claro, pero, pero ¿cuál es la novedad si esto lo hacemos todos, digamos? Claro, el punto es que como nadie controla, una cosa es que te digan esta plata que me estás pasando tu sueldo va a ir para la campaña. Pero ¿cómo sé yo que eso va a ir efectivamente para la campaña? ¿Quién controla que esa plata efectivamente no se use, por ejemplo, para provecho personal? ¿No? ¿Qué es lo que acusan a la senadora Camila Flores, por ejemplo? Hablando de Camila Flores, que fue el primer caso de las cuotas que estamos destapando en este año. Porque el cuotagate. El cuotagate, vamos con Flores, vamos con Pizarro. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estos casos, ya que estamos analizando ambos? Habría que mirar, son bien similares. En el caso de los ex asesores de la senadora Flores, dicen que ella ocupaba estos dineros que se le depositaban todos los meses y que lo ocupaba para gastos personales, que pagaba sus cuentas. Ya, no, es peor el de Flores. Digo como... O sea, menos estético. Claro. Camila Flores, por cierto. Claro, Camila Flores. ¿Algo tuyo, Sebastián? Nada mío. ¿Estás seguro? Mira, el apellido Flores es uno de los más comunes, está en el top 10 de apellidos más comunes en Chile, así que no me hago cargo de la senadora. Perfecto. Y en el caso de Claudia Pizarro nos dicen que los aportes eran lo que sabemos hasta ahora, porque igual esto hay que investigarlo, ¿no? Todos los testimonios que nosotros recogimos en la municipalidad nos decían que esto era una práctica habitual que se arrastra hace años. Que les pedían cuotas para financiar campañas políticas y en otros casos, como esta querella que se presentó, para financiar un viaje de la alcaldesa a Alemania, ¿no? Hasta ahora entonces aparece como un cobro de cuotas para financiar actividad política. Pero bueno, la fiscalía ya lo está investigando, habrá que ver si aparecen nuevos antecedentes y hay dineros que se usaron para otras cosas. Cuando dices que se referían a que ha pasado durante años, ¿también previo a la alcaldesa Pizarro? No lo sé. Los testimonios que nosotros recogimos, por ejemplo, la ex coordinadora de comunicaciones del Departamento de Educación, que ella habló con nombre y apellido, no pidió resguardo de su identidad. Ella nos dice que en 2020, cuando iba a hacer la campaña municipal de ese año, que se pospuso finalmente por el COVID, a ella le solicitaron 3 veces dinero. 2 veces pasó dinero en efectivo y una tercera hizo una transferencia, que nosotros también pusimos una copia de esa transferencia en el reportaje, y que eso era para financiar la campaña de la alcaldesa. Ese mismo año nosotros accedimos a un correo electrónico que envió el entonces jefe de gabinete de la alcaldesa Pizarro a una serie de directores del municipio pidiendo el pago de las cuotas de octubre y noviembre de ese año. Según esas personas que recibieron ese correo, esa plata era para también financiar la campaña de reelección de la alcaldesa, pero quien envió ese correo, es decir, quien era el jefe de gabinete de la alcaldesa entonces, conversamos con él y nos dice que no, o sea, reconoce que se cobraba una cuota, pero dice que era para financiar el comando por el comando del apruebo para el plebiscito constitucional de 2020. Nadie niega que se cobraran estas cuotas. El punto es si era obligatorio o no y para qué finalmente se usaban estas plata. Entonces, cuando hablamos de que esto se arrastra hace años, nosotros pudimos constatar que eso ocurre al menos desde 2020. Nico, ¿y la alcaldesa se ha hecho cargo de estas acusaciones? ¿Ha dicho algo? ¿La intentaron contactar cuando hicieron el reportaje? Sí, hablamos con la municipalidad y la versión de ello es que en el caso, por ejemplo, de la querella, es un asunto entre particulares, entre el ex director de la Corporación Cultural y el ex jefe de gabinete de la alcaldesa Pizarro. Y respecto al cobro de las cuotas, nos dicen que ellos no tienen antecedentes de que eso haya ocurrido. Pero muy escueto nos enviaron una respuesta por escrito. Y respecto a este asunto, la alcaldesa Pizarro hace una semana se refirió en un consejo municipal cuando fue consultada por los concejales en un contexto que había que aprobar unos recursos para que ella viajara a Miami a otro encuentro internacional. Se habla de este tema de la querella porque esto había salido en el mostrador, el tema puntual de la querella, en un reportaje. Y ella dice lo mismo, ¿no? Esto es un asunto entre particulares, yo acá no tengo nada que ver y las instituciones están para que funcionen, así que esto va a tener que investigarse. También fue súper escueta respecto a ese asunto. Estamos conversando con Nicolás Sepúlveda Gambi, director de Reportea.cl, que nos trae este reportaje recién salido del horno, la cuota de Claudia Pizarro, funcionarios de La Pintana denuncias cobros de dinero para financiar campañas y viajes. Y en el chat están comentando mucho, por ejemplo, que lata, me cae bien Claudia Pizarro, caiga quien caiga nomás, me da pena esto de Pizarro. Y ahí yo quiero irme a que esto, judicialmente, hasta el momento hay una querella, la Fiscalía Sur
ya tiene en su poder esta acción judicial relacionada con los hechos, se inició una investigación penal. Entonces, partamos un principio básico de la democracia, presunción de inocencia, todavía está en qué fase judicial, porque hay gente acá que ya lo da como casi, básicamente salió la denuncia, es corrupción. ¿En qué proceso está para entender si esto es así o no? No, se presentó una querella a fines de marzo, ¿no? Esto está recién partiendo. El tribunal aceptó esa querella. La querella es lo que yo les contaba del exdirector de la Corporación Cultural, lo hemos dicho ya, lo he dicho varias veces, que acusa que le cobran estos 200.000 pesos para el viaje de la alcaldesa. El tribunal acogió esa querella, lo envió a la Fiscalía Sur, que ahora tiene que recién empezar una investigación. Esto está recién comenzando, ¿no? Fuera de ese proceso judicial, nosotros hicimos esta investigación periodística hablando con varios otros ex directores y jefaturas municipales de La Pintana que nos confirman el pago de cuota, nos contaron otros episodios, y nos imaginamos que eso también va a tener que ser recogido por el Ministerio Público, y si esto se investiga en serio, va a tener que investigarse esos episodios también. Todavía entonces no está como confirmadísimo, digamos. Acá alguien decía, lo de Camila Flores está confirmado, lo de Pizarro es un cagüín. Que a la gente le cuesta creer a veces, Es que porque la gente Pizarro, porque... No, y la gente se abandera, es decir, Sí. la gente de derecha va a decir lo de Camila Flores es una operación, No. y la gente de izquierda va a decir lo de Claudia Pizarro no, es un cagüín. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Lo de Camila Flores tampoco está comprobado. Es una investigación, una denuncia que se está realizando. Y lo de la alcaldesa Pizarro tampoco es un cagüín. También la misma situación. Hay una denuncia que se está investigando por la fiscalía y hay una investigación periodística que recogió otros antecedentes. Y ahí nosotros sí podemos confirmar que se cobraban cuotas. La investigación judicial va a tener que determinar si eso es un delito o no es un delito. Que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es un hecho periodístico, algo que ocurrió, y otra cosa es si eso es delito o no es delito. No necesariamente van de la mano, ¿no? La gente ahí se bandera y es apasionada, pero hay que Claro, y separar las cosas. aparte, como ciudadana de pie, si tú me presentas los dos casos, como sin tener como ninguna preferencia, uno dice, ya, imagínate, para uno cobrar cuota para los gastos personales, que uno ahí puede decir, ya, es poco ético, como tú dijiste tú, menos maquillaje. O sea, es poco estético. Menos estético, pero ¿qué pasa si yo soy funcionaria de confianza de mi alcaldesa y estoy totalmente abanderada con que salga de nuevo y quiero pasarle mi cuota para Ya, que... es que eso es voluntario, ¿cachai? po. Ya. Si acá el punto relevante es si tú entregas parte de tu sueldo de forma voluntaria o hay una presión y te obligan. Porque Y te ahí, amenazan. claro, y ahí está el problema. Porque finalmente estos son fondos públicos. No, esta no es la plata del bolsillo de la alcaldesa o del bolsillo del parlamentario. Es plata que viene del fisco, del erario público. Entonces tú, como dirigente político, no puedes obligar a alguien que trabaja contigo y que le paga al Estado a que te entregue parte de su sueldo, digamos. Eso es robo. Obligar, claro, no. Le estás robando parte de su sueldo, ¿no? Ese es justamente el problema, si es voluntario o no. Nico, en el caso del Congreso, para ver el caso particular de la senadora Camila Flores, los sueldos de los asesores quedan bien a discreción de los parlamentarios. Ellos pueden elegir cuántos, qué posición y cuánto se les paga. Exacto. Y en ese sentido, lo que vimos de Camila Flores en el reportaje de T13 era que había una asesora en particular que subía mucho su sueldo de un día para otro. Sí. En el caso de los municipios, ¿funciona parecido? ¿También hay ese nivel de discreción que la autoridad puede poner el sueldo que quiera o hay más mecanismos de control para que la autoridad comunal, para poder establecer a tal persona y que tenga tal remuneración, tiene que consultarlo con otras áreas de la municipalidad o tiene poder total para ese aspecto? No, yo entiendo que la regla es distinta, ¿no? Y entiendo que incluso creo que en el Congreso hay un poco más de control. En los municipios está el estatuto administrativo, entonces hay un escalafón, se supone que ciertos cargos tienen que ser por alta dirección pública, pero en la realidad, claro, a ti no te pueden decir te voy a aumentar de 2 a 6 millones de un día para otro, pero sí la autoridad política te puede designar, por ejemplo, como director de una unidad, ¿no? Y eso te asciende automáticamente. Y en los municipios también, hay que decir también que los municipios, como son muchos y es mucha plata la que manejan también, hay muchos casos de corrupción. Es decir, si uno revisa los informes de Contraloría, hay una herramienta en la Contraloría que tiene como un mapa de todo Chile y uno puede ir buscando todos los informes municipio por municipio. Es realmente impresionante la cantidad de irregularidades que se dan. Entonces en los municipios también hay muchos negocios que tienen que ver con las licitaciones, ¿no? Con cobrar comisiones, hay mucha corruptela de ese tipo, ¿no? Con a quién le asignan los negocios, a quién le pagan los servicios, qué sé yo, de limpiar la plaza, de recoger la basura. Ahí hay muchos casos de corrupción y eso también se ocupa en los municipios, según hemos podido reportear. En la repartija de cargos, por ejemplo, sí, los municipios también, la alcaldesa es de C, pero ella está gobernando en alianza. Y eso pasa en todos los municipios. Entonces su alianza, que es el mundo de la centroizquierda, le va a dar ciertos cupos al Partido Socialista, ciertos cupos al PPD, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en esa repartija de cupos son súper cotizados aquellas direcciones que tienen más recursos para implementar licitaciones. Eso es así.
Nadie lo dice mucho, pero es muy complejo. Efectivamente hay mucha discrecionalidad en los municipios. Hay un asunto normalizado de corrupción también, te diría yo. Y yo creo que a tu pregunta, Seba, el tema de las lucas también tiene que ver con eso, ¿no? Como los ingresos por el lado. Para financiar la política y para financiarse personalmente, si eso es distinto. No digo que esto ocurra en La Pintana, digo que es una estructura de gobernanza municipal que está un poco más o menos normalizada según con quienes nosotros pudimos conversar. O sea, se vienen cositas. Porque acá en el Sí. chat andan denunciando todas las municipalidades. Te ha llegado, no digas nombres comunas, pero ya tienes, por ejemplo, algún caso en Veremos, como hoy la municipalidad no sé cuánto está la cuota Toledo, no sé. Sí, pero hay una cuota. De emputando. Fernanda No. Toledo. La Hay cuota Toledo. fiscalía a investigar ahí. Claro. Oye, ¿Se sabe? sí, pues en el caso de Vitacura, Vita Deportes, Vita Cultura, donde había todo un mecanismo De sobres con plata. sobres con plata que después encontramos que estaba en la casa de veraneo del Ojo ahí, exalcalde. eso no era cierto. O sea, hay cosas que se instalan. Esto del dinero en las paredes era mentira. Ahora fake news. Del alcalde de Mira, Torreal. le Hay ponen. cosas que se instalan, pero eso no era cierto. Pero en los municipios esto pasa hace mucho tiempo. No solamente lo de las cuotas, digo, los casos de corrupción. Entonces, lo que decía Fernanda, que en el chat, bueno, también en las redes sociales de Reportea y yo la estuve leyendo en la mañana y decían, el municipio pasa hace mucho, en donde yo trabajo también me obligan a hacer campaña, ¿no? El problema es que los municipios son muchos y da la impresión de que la Contraloría no da abasto para controlar todo lo que ocurre, ¿no? Entonces los municipios también son como pequeños feudos un poco de los respectivos alcaldes. Y algo pasa también cuando esos alcaldes se eternizan en el cargo. Bueno, ahora está limitado a 3 periodos, ¿no? Pero antes podían estar 20 años, digamos. Claro. Entonces, cuando llevan 20 años gobernando una comuna, claro, la cosa se transforma en un poco un reino, ¿no? Terrible. Algo pasa con el poder ahí.